Hola, buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esta sesión de electrónica, esta sesión 2, que por demás es interesante con los principios y seguimiento la cuestión de todos los dispositivos electrónicos. En esta sesión 2, por demás interesante todo lo que tiene que ver con los dispositivos rectificadores y el conocimiento de algunos más de ellos junto con su funcionamiento. Recuerden que son dispositivos semiconductores y es importante tenerlos en cuenta en todo momento. Finalmente, vamos a ver qué es lo que exige esta sesión 2 que nosotros podemos estarlos viendo, ¿no? Vamos a la parte de electrónica, les voy a compartir mi pantalla y de ahí estaremos viendo estas situaciones. Bien, entonces vamos a esta parte, aquí está cargando ahí un poquito. Dice, sesión número 2, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del inicio de curso de electrónica, donde se sigue aprendiendo acerca de los semiconductores y cómo son utilizados en la vida cotidiana. Para ello se debe enfocar a los diodos semiconductores, distinguiendo las características de un diodo ideal y uno real, así como el estudio de la junta PN o la ecuación de Schottky, los fenómenos Zener y el de avalancha, los modelos de segmentos rectilíneos, el análisis de señal pequeña de un diodo, las especificaciones del fabricante de un diodo rectificador y a su vez también del diodo Zener y la modelación del programa de simulación con énfasis en circuitos integrados. Finalmente se deben conocer las aplicaciones del diodo. Conocer el funcionamiento de los diodos y sus características está dentro de los objetivos, identificar la polaridad de los diodos dependiendo de su composición, usar los diodos de manera adecuada de acuerdo con su estructura y composición. Entonces vamos a conocer un diodo, primero que nada, y un diodo va a ser esta parte que tenemos, vamos a ver aquí, vamos a ver esta situación. Esto es un diodo físicamente. Un diodo supresor de voltaje, tiene diferentes aplicaciones, rectificación de onda, los diodos Zener polarizados en inversa, un diodo emisor de luz que es conocido como un LED finalmente. Aquí tenemos pues otra parte de los diodos ahí en una parte de cristal muy parecidos a los Zener. Y los de uso específico. Tenemos que ver aquí, esta imagen es muy importante. Tenemos la parte del ánodo y tenemos la parte del cátodo, donde la parte del ánodo es considerado por nosotros como la parte positiva del diodo, ¿no? Es ahí donde se va a polarizar. Y bueno, la parte del cátodo, ahí también nosotros la vamos a tener, por demás interesante la parte negativa. Y es importante porque ahí se van a polarizar. Un diodo o va a conducir en la forma correcta cuando se polariza en forma de directa, o bien se va a abrir cuando se polariza en forma de inversa. Eso es importante entenderlo y tenerlo presente, puesto que cuando se manejan las aplicaciones, pues bueno, van a manifestarse como supresores de voltaje, supresores de corriente, circuitos de protección y también lo que conocemos como rectificadores de onda. Entonces de ahí vamos a estar viendo las generalidades del diodo y un diodo funciona de acuerdo a su composición a partir de 0.7 volts. Es importante que se graben ese número de ese voltaje, puesto que ahí empiezan a polarizar. Es lo que necesitan para poder conducir mínimamente y es con lo que se quedan en esta parte del voltaje. Entonces, fíjense bien, el diodo y su valor, vamos a ponerle y su valor de 0,7 volts, 0,7 volts. Vamos a leer qué hay de eso, fíjense bien, es importante, ahí están algunos cuestiones importantes, vamos a estarlos viendo, algunos circuitos, y fíjense bien, ahí está la unión PN que nos mencionaba directamente la parte los objetivos y dice, el diodo ideal. Este va a ser un componente discreto que va a permitir la circulación de la corriente entre sus terminales en un determinado sentido, mientras que la bloquea en otro sentido. En la figura 1 se muestran el símbolo y la curva, característica de tensión e intensidad del funcionamiento del diodo ideal en sentido permitido y en este caso para la corriente ánodo, cátodo. Como lo están viendo ahí, pues ahí vamos a tener el circuito directamente, ahí lo vamos a tener expresado y fíjense bien, ahí vamos a ver la juntura PN, ahí está. Si se divide un monocristal de silicio puro en dos zonas,
cuya frontera queda definida por un plazo, una zona se dopa con impurezas de tipo P y la otra con tipo N. La zona P tiene un exceso de huecos y se obtiene introduciendo átomos del grupo 3 en la red cristalina, por ejemplo, boro. La zona N dispone de electrones en exceso procedentes de átomos del grupo 5, fósforo. Entre ambos casos, se tienen también portadores de signo contrario, portadores minoritarios, aunque en una concentración varios órdenes de magnitud inferior que la de los portadores mayoritarios. Ahí tenemos la unión PN, la podemos estar viendo, la vamos a poder estar apreciando directamente. Y bueno, de ahí vamos a partir. Si se dan cuenta, la polarización en directa, lo que va a hacer ahí, como ustedes están viendo, los diodos, es que va a tener una barrera. Esa barrera la va a juntar o la va a dividir, la va a aperturar, y eso va a ser cuando circule la corriente. Esa polarización, pues van a ser los famosos 0.7 volts que nosotros estamos viendo. Dice, en resumen, polarizar un diodo PN en directa es aplicar tensión positiva a la zona P y negativa a la zona N, es decir, en forma directa. Un diodo PN conduce cuando está polarizado directamente, si bien recién cuando la tensión aplicada vence a la barrera de potencial de los portadores de carga que tienen un movimiento suficiente para que la zona de agotamiento se inunde de cargas móviles. Y ahí lo vamos a poder estar. Cuando la polarización es en inversa o contraria, pues va a ocurrir lo contrario, va a aperturarse, es decir, va a funcionar como un circuito abierto. Y ahí lo vamos a tener en esta parte, en ese sentido. Esta es la gráfica de la polarización de un diodo, la curva característica de la voltaje contra la corriente. Vean ahí la polarización en directa, la polarización en inversa la vamos a poder estar observando. Y recuerden que voltaje sobre corriente es la resistencia que van a estar presentando, ¿no? Y bueno, ahí tenemos algunas otras cuestiones que vamos a estar viendo. Principales características comerciales. Fíjense bien, a la hora de elegir un diodo para aplicación concreta, se debe de cuidar que presente unas características apropiadas para dicha aplicación. Para ello, se debe examinar cuidadosamente la hoja de especificaciones que el fabricante provee. Las características comerciales más importantes de los diodos que aparecen en cualquier hoja de especificaciones son la potencia máxima que puede disipar, Pmax, la corriente máxima en directa, IFmax o IFM, C de forward current, que es la corriente continua máxima que puede atravesar en el diodo sin que éste sufra daño. 3. La tensión de ruptura en polarización inversa o BIP, breakdown the voltage, peak inverse and voltage PIP, que es la tensión que produce el fenómeno de ruptura por avalancha, tensión máxima de trabajo en inversa. Y finalmente corriente en inversa como número 5 y 6, caída de tensión en PD, es decir, en plena conducción, forward voltage, ¿no? Pese a que se han señalado anteriormente los valores típicos para distintos materiales, en ocasiones los fabricantes aportan datos detallados de cada caída de tensión mediante ocasiones. Los fabricantes aportan datos detallados de esta caída de tensión, mediante la gráfica IB del dispositivo en este sentido, que vamos a estar viendo. Además, los fabricantes pueden suministrar datos adicionales acerca del comportamiento para otras temperaturas diferentes a la nominal, ¿no? Son parte de las especificaciones técnicas que encontramos en una hoja de especificación de datos o en un datasheet. Ahí tienen la gráfica de un diodo ideal del comportamiento y que se va a analizar de manera lineal por tramos. Ahí como lo están viendo, ahí está una polarización directa del diodo, un voltaje de entrada con una resistencia, y ahí es cuando se va a estar comportando. Fíjense bien, aplicación de los diodos, pues ahí vamos a estar polarizando, van a funcionar como circuitos de seguridad, circuitos de rectificación, es importante que los atendamos, ahí está como rectificador, un diodo rectificador, esquema general del proceso de rectificación, y lo que va a hacer es corregir la onda de pasarla del semiciclo negativo al ciclo positivo, del semiciclo positivo al ciclo negativo. Del negativo al positivo, ahí al revés, y entonces lo que va a hacer es rectificar y convertir eso, va a convertir la onda hasta convertirla en esto que nosotros estamos viendo en las imágenes.
Es importante que ustedes puedan entender, ahí está un puente, un rectificador de onda completa. Es importante que lo entiendan por demás, puesto que se ocupan, por ejemplo, y aparecen en todos los adaptadores hoy en día, un puente rectificador completo, de onda completa, va a ser importante, puesto que hay que convertir la onda de alterna a directa y toman alta trascendencia. Entonces, pues vamos a estar checando esa parte, se va a estar rectificando y es así como vamos a tener ese rectificador de onda completa. Totalmente usado, totalmente hoy activo y bueno, las múltiples aplicaciones van a tomar trascendencia en toda la parte de circuitos eléctricos y electrónicos. Entonces, pues ahí es donde lo vamos a estar viendo sin lugar a dudas, ¿no? Es la parte de los rectificadores de onda completa que podemos estar viendo. Vean ahí que está rectificando el semiciclo negativo y ahí es donde funciona el rectificador de onda completa, ¿no? Tiene que ver con el aspecto de rizado y no olviden el 0.7. Entonces, un puente de diodos físicamente, por ejemplo, un puente rectificador va a ser esto que nosotros vamos a poder estar viendo. Ahí lo tienen, este es el símbolo. Son 4 diodos conectados ahí en una forma concreta, específica. Ahí está el circuito, ese es un rectificador de onda completa, como lo podemos estar viendo, y ya lo ven, lo podemos ver así. Estos circuitos existen, por ejemplo, está la corriente alterna, está el transformador, que es reductor, en su función reductora, y de ahí lo que vamos a ver es un puente rectificador de diodos, un filtrado, y bueno, ahí tenemos el rizado del que están hablando, para que pueda llevarse a cabo la transformación de corriente alterna a corriente directa. Es importante entenderlo. También hay un sinfín de diodos. Uno de los más conocidos es el diodo conectado común inversa o diodo Zener. Es este característico que van a ver aquí. El diodo Zener tiene este símbolo en específico y bueno, va a tener ciertas características. Vean ahí que está a 24 volts, la máxima potencia que disipa es 1 watt, ya lo vimos, ahí está. También existe algo que se llama diodo Schottky, ahí está, Schottky, ahí está, debe de aparecer así, ahí está, Schottky, ahí está, es otra aplicación de los diodos como tal, fíjense bien, muy importantes dentro del campo de la electrónica y vean que tiene otra simbología, ¿no? Otra simbología directamente, ¿no? Hay otras cosas que se van a llamar, estos son diodos de baja potencia y hay otras cosas que se van a llamar diodos de alta potencia, diodos de alta frecuencia y alta potencia, ¿no? Entonces vamos a ver alta frecuencia, diodos de alta frecuencia. En su respuesta, pues bueno, ahí vamos a tener un sinfín de modelos que ustedes van a poder estar viendo y que van a poder estar rectificando, por ejemplo, en fuentes conmutadas. Las aplicaciones pueden ser diversas, pero es importante entender que van a tener este funcionamiento básico principal para todas y cada una de las aplicaciones que nosotros podamos estar llevando a cabo. Es importante que lo llevemos a cabo, existen dentro de los circuitos, dentro de los sistemas computacionales, y pues bueno, ahí vamos a ver. Fíjense bien, por ejemplo, aquí tenemos una breve descripción. Dice, los diodos Schottky, también llamados diodos de recuperación rápida o de portadores calientes, están hechos de silicio y se caracterizan por poseer una caída de voltaje directa muy pequeña, del orden de 0.25 volts o menos, y ser muy rápidos. Se emplean en fuentes de potencia, ahí lo tienen, sistemas digitales y equipos de alta frecuencia. Operan a muy altas velocidades y se utilizan en fuentes de potencia, circuitos de alta frecuencia y sistemas digitales. Cada uno va a tener su aplicación y bueno, es importante. Por último, pues un diodo tiene alrededor de una medida de menos de 1 centímetro, ahí medio centímetro, o sea, lo máximo. El otro es el BR820, el puente de diodos, pues bueno, ahí lo vamos a estar teniendo. Les invito a que lean más en ese sentido y se nutran sobre esta sesión 2. Que tengan una excelente noche, me reitero a sus órdenes. Saludos.